Una fría noche de 1863, un grupo de hombres decididos cambió el mundo. Su descarado plan marcaría el comienzo de una historia deportiva sin precedentes, llena de éxitos. Pasión por el fútbol. Ningún otro deporte, en ningún lugar del mundo, ha cosechado tanta popularidad. En solo 150 años, el fútbol ha conquistado el mundo. El 9 de julio de 2006, aquí en el Estadio Olímpico de Berlín, se jugó la 18ª final de la Copa del Mundo de Fútbol. Miles de millones de aficionados lo siguieron en directo desde aquí o por televisión. Estamos a punto de iniciar un viaje hacia el pasado con varios de los verdaderos héroes de este deporte para intentar responder a algunas preguntas intrigantes. ¿Dónde se convirtió el fútbol en lo que es hoy? ¿En Europa, América o Asia? ¿Y cuál es la nación más futbolera del mundo? La relación hombre-pelota parece un tanto extraña. Pero hasta los bebés muestran una fascinación especial por este objeto redondo y suave que les resulta estimulante y atractivo. Quizá es esa conexión intrínseca entre hombre y balón la que ha potenciado la aparición de futbolistas excepcionales. El fútbol es un regalo de Dios. El fútbol es maravilloso, lo es todo. Desde que aprendí a caminar, mi vida se centró en llevar la pelota en los pies. El fútbol es mi vida. Con solo ver una pelota de fútbol me vuelvo loco. Cuando la pelota empezaba a rodar, todos comenzábamos a pasárnoslo bien. Teníamos un jardín detrás de casa y solíamos jugar contra la puerta del garaje. A partir de cierto momento en mi vida, no hice otra cosa más que jugar al fútbol. En mi memoria solo tengo recuerdos míos jugando al fútbol. Si no había pelota, pateábamos una lata o un calcetín por toda la casa. Cuando era pequeño, jugábamos con pomelos, naranjas o balones que nosotros mismos hacíamos con telas. Hacíamos algo redondo que pareciera una pelota, bien redondo, y empezábamos a darle patadas a diestro y siniestro. La magia está en el balón, esa pelota redonda, que bota y que juega conmigo cuando yo juego con ella. Esa es la magia. Ahí es donde empieza todo. Nacemos con una sed insaciable de conocimientos que nos impulsa a investigar todo aquello que nos rodea. De niños exploramos el mundo mediante el juego, pero ¿cuándo y dónde se inició el fútbol como juego de adultos? Es posible que ocurriera en China. Un manuscrito antiguo que data de los tiempos de la dinastía Han, del tercer siglo a.C., hace referencia al fútbol. Según ese documento, futbolistas itinerantes viajaban por aquellas tierras mostrando sus habilidades con el balón. La representación visual más antigua también procede de China. Un bajo relieve de las primeras culturas chinas que se encontró en la Torre Qimu de la provincia de Denzhen. Los chinos llamaban a su juego Ku Kiu, que en su idioma significa patear una pelota, y los historiadores sospechan que realizaban apuestas sobre los posibles resultados o el número de goles que se iban a marcar.
Los equipos contaban con 6 jugadores y los partidos solían celebrarse durante festividades varias. Emperadores, generales militares e incluso sacerdotes concebían el fútbol como entretenimiento para el pueblo. Originariamente, el partido tenía como objetivo mejorar la agilidad y la seguridad de los soldados y reforzar su valentía a la hora de luchar. Las destrezas básicas del juego consistían en una mezcla de habilidades del fútbol y el voleibol actuales. Pero la técnica requerida para jugar se convirtió enseguida en un deporte social, y con el paso de los siglos se fueron desarrollando reglas y normas cada vez más definidas. El partido tenía lugar en un campo marcado donde los jugadores lanzaban un balón a porterías de 5 metros de altura. Los jugadores recorrían el país como profesionales del balón y emocionaban allí a donde iban a los primeros aficionados, quienes los recompensaban con dinero y regalos por sus habilidades con el esférico. Mucho antes de que el fútbol llegara a Europa, los antiguos chinos ya habían inventado el juego, hecho apuestas sobre los resultados y pagado a los jugadores. Paralelismos destacables con este deporte actual. Hoy en día, el fútbol se ha modernizado considerablemente. Con ayuda de tecnología punta, analizamos cada paso, movimiento y pase de los jugadores. El fútbol se está convirtiendo en un juego cada vez más técnico. Si hace 10 años le hubieras preguntado a alguien cuál era el papel de la estadística en el fútbol, se habría reído de ti. Sin embargo, ahora el rendimiento de los futbolistas y los datos relativos al juego forman parte íntegra de este deporte. Entrenadores y directivos siguen buscando, entre innumerables cifras, estadísticas y gráficas, puntos débiles aún sin descubrir de los mejores jugadores y equipos. Y los números no mienten. Tras comparar a 2 de los mejores de todos los tiempos, los brasileños Pelé y Ronaldo, se pudo determinar que Pelé, en la final del Mundial de 1958, se involucró en el juego mucho más que Ronaldo en la final de 2002. La leyenda alemana del fútbol, Franz Beckenbauer, también ha depositado su fe en el poder de los números. Cuando entrenaba a los alemanes, tras coger el relevo de Erich Ribbeck, tenía un partido contra el MSV de Duisburgo y me aferré a los análisis estadísticos de su trayectoria, ya que era el equipo más débil de la Bundesliga en condiciones estándar. Y ganamos el partido 4-0. 3 de los goles los marcamos en condiciones estándar. La ciencia está revolucionando el fútbol. Entrenadores y jugadores se ven cada vez más presionados por el constante análisis de sus movimientos. ¿Qué sector que ve pasar transacciones de varios millones de euros no los invierte en investigación? Es lo normal y creo que debe ser una característica intrínseca para que evolucione el juego. Pasaremos ahora a analizar qué país ha mostrado un mayor interés por el fútbol a lo largo de su historia. Para ello visitamos Sheffield. Esta ciudad industrial del norte de Inglaterra vivió uno de los momentos claves de la historia del fútbol, la creación del primer equipo de fútbol del mundo. En la historia del fútbol, independientemente de dónde se esté jugando, ya sea Múnich, Buenos Aires o Sheffield, nada habría tenido sentido de no haber sido por el Sheffield Football Club. El Sheffield Football Club es el padre de todos los clubes de fútbol del mundo. En 1857, 2 antiguos estudiantes de la Harrow School fundaron el Sheffield FC. Buscaban una alternativa al deporte tradicional del verano, el cricket, para mantenerse en forma. Nuestro apodo es el club. No somos un club más, sino el club. Sheffield FC se fundó 3 años antes que el segundo equipo de fútbol más antiguo del mundo. Como éramos un club, lo habitual era que jugásemos entre nosotros, que los partidos fueran entre miembros del club. Hoy, el padre de todos los clubes de fútbol juega en la Liga Este de los Condados del Norte, en Inglaterra. Pero el Sheffield Football Club siempre ocupará un lugar destacado en la historia del fútbol.
Las reglas que se establecieron en 1857 son en general las que imperan hoy en día. Por esa simple razón, el mundo entero del fútbol está en deuda infinita para con el Sheffield Football Club. No podemos subestimar la importancia de ese hecho. En 2003 le escribí a la FIFA con motivo del centenario que se celebraba en París el año siguiente. Y la FIFA me escribió de vuelta para invitar al Sheffield a asistir a la conferencia en la que nos otorgaron la Orden del Mérito junto al Real Madrid. Fueron los dos primeros equipos en recibir una Orden del Mérito, el humilde Sheffield FC y el Real Madrid. En 2007 el Sheffield FC cumplió 150 años de historia. Aficionados al fútbol de todo el mundo le deben a este pequeño club inglés un agradecimiento eterno. A lo largo de nuestra vida cambiamos un montón de cosas. Mudamos de casa, algunos se casan, otros se divorcian, cambiamos de coche. Hay muy pocas cosas que permanezcan con nosotros para siempre, pero el equipo de fútbol que eliges desde niño será el que defiendas el resto de tu vida. Tras el Sheffield Football Club, en Inglaterra se fueron creando más y más equipos de fútbol, sobre todo en las ciudades industriales del norte. Surgían como alternativa para el tiempo libre de los trabajadores locales. 22 años después, aparecieron en escena los primeros futbolistas remunerados. Los escoceses John Love y Fergus Sutter causaron un gran revuelo cuando se convirtieron en los primeros futbolistas profesionales de la historia del fútbol. La hostilidad inicial de los honrados jugadores aficionados hacia los rastreros profesionales terminaría convirtiéndose en el símbolo de la división entre ricos y pobres. Preston North End se convirtió en uno de los primeros Dream Teams. Con la presencia de profesionales escoceses, Preston ganó todas las competiciones en las que participó en el 88 y el 89, incluido el apodo de Los Invencibles. Hoy, cuando el fútbol consiste más en desarrollos técnicos que intuición, los clubes ingleses lideran las listas. El Manchester United, por ejemplo, un club que contó con figuras del balón como George Best y Bobby Charlton y que ahora tiene en sus filas a jugadores de la talla de Wayne Rooney. El Manchester United fue el primer equipo europeo en desarrollar una estrategia de marketing mundial a principios de los 90. Su objetivo principal fue el mercado asiático, principalmente Japón y Corea, para aumentar la popularidad de su equipo por aquellos lares. Ningún otro club del mundo da un valor de mercado a sus jugadores con mayor profesionalidad y éxito que el Manchester United. El mejor ejemplo es David Beckham, que se ha convertido en un icono publicitario. Fue una estrategia que realmente dio sus frutos a mediados de los 90, cuando David Beckham empezó a jugar. Por entonces, las ventas de productos asociados al equipo ascendían a 3 millones de euros al año. Cuando Beckham fichó por el Real Madrid en 2003, las ventas alcanzaron los 33 millones. El fichaje de David Beckham por el Real Madrid le aseguró la condición de estrella multimillonaria dentro de la industria del fútbol. I'm very excited, you know, I'm signing for Real Madrid, and that for anyone in football is a massive thing. So for me, it's a dream come true. ¿Es suficiente con jugar en un gran club para convertirse en un gran jugador? Beckham tiene mucha competencia al respecto, sobre todo desde Brasil. En la Bundesliga o en cualquier otra gran liga europea, hay jugadores brasileños de gran calidad. Son una reserva inagotable. En ningún otro lugar del mundo el fútbol fascina, cautiva y mueve masas como en Brasil. Todo el mundo puede jugar al fútbol. Por eso constituye la familia más grande del deporte. Y se explica esa pasión. Ningún otro país ha ganado más campeonatos del mundo y ha producido más jugadores de primera clase. En Brasil nos movemos de una forma especial. Y eso se refleja en nuestro juego y en cómo sorteamos a los defensas rivales.
Algunos dicen que el secreto de su éxito radica en su música. Los brasileños no solo juegan al fútbol, lo bailan. A esta forma de mover el cuerpo y jugar al fútbol la llamamos ginga. Es el ritmo brasileño del regate. Es como bailar. Todo está en el movimiento. El equipo brasileño actual y su elegancia en el juego son objeto de culto en todo el país. El fútbol brasileño es todo creatividad, libertad, alegría y espectáculo. Pero históricamente, la pelota ha desempeñado un papel importante en toda Mesoamérica. Hace más de 3000 años, entre estas pirámides también se jugaba a un juego de pelota. En numerosos complejos templarios antiguos se han encontrado campos de juego, dado que, en las culturas primitivas de América Central, el fútbol formaba parte de muchos rituales religiosos. Durante la preparación antes del juego divino, los jugadores bebían un extracto de cactus especial que, supuestamente, les daba valor y aliviaba el dolor. Aquel ritual deportivo se conocía con el nombre de ulama, y los pueblos mesoamericanos lo utilizaban para evocar la victoria del sol sobre la oscuridad eterna. Dos equipos de entre 3 y 5 jugadores usaban caderas, rodillas, nalgas y codos para propulsar una pelota de goma compacta. El vuelo de la misma, al parecer, representaba el movimiento de los cuerpos celestiales. La pelota podía llegar a pesar hasta 4 kilos, así que solo los hombres más fuertes y aguerridos se atrevían a participar. El objetivo consistía en colar el balón por un aro de piedra, tarea en ocasiones físicamente peligrosa. En el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Colonia se están llevando a cabo varias pruebas únicas. Con un muñeco para pruebas de choque, varios investigadores intentan determinar los riesgos a los que se enfrentaban los jugadores aztecas y mayas de este deporte. ¿Ponían en peligro sus vidas los mesoamericanos? Con esta prueba intentarán arrojar algo de luz sobre los efectos de una bola de goma compacta que choca contra el cuerpo humano. Sin duda, un impacto como ese en la cabeza puede causar heridas graves en los tejidos, los huesos e incluso el cerebro de la víctima. Un despiste mínimo en la pista y las consecuencias podrían ser fatales. Estas pruebas también demostraron por qué aquellos antepasados jugaban con la cadera. La bola pesaba demasiado como para poder darle con el pie. Si algún jugador lograba colar la pelota por uno de los aros de piedra, se daba el partido por finalizado. La victoria representaba el viaje de los espíritus de la oscuridad y el triunfo del sol. A este juego se asocian también diversos sacrificios humanos. Se cree que, tras algunos partidos, se decapitaba al equipo perdedor en una ceremonia que honraba al dios Sol. Pero mientras los aztecas y los mayas usaban los juegos de balón para comunicarse con sus dioses, los aficionados sudamericanos de hoy en día adoran a sus propios jugadores. Y la lista de superfutbolistas procedentes de esta región es muy larga. ¿Será alguno de ellos el mejor jugador de todos los tiempos? La técnica de Ronaldinho y su gran capacidad para disfrutar jugando lo han convertido en una de las estrellas del panorama actual.
Pero como él, ha habido y hay otros héroes presentes y pasados, entre los que se incluye Diego Armando Maradona, el número 10 de Argentina, que deslumbró al mundo con su gran habilidad sobre el campo de juego. Era un auténtico genio. Veía y hacía cosas que los demás no entendíamos. Maradona, como mucha gente sabe, fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. En mi opinión, nunca ha habido y nunca habrá otro jugador como Diego Armando Maradona. Alemania también ha producido grandes futbolistas a lo largo del último siglo. Franz Beckenbauer es sin duda uno de los grandes candidatos a mejor futbolista de la historia. Apodado el Kaiser o Emperador Franz, ganó un mundial de fútbol como jugador y otro como entrenador. Beckenbauer representa a toda una generación. Una generación de jugadores alemanes que tienen unas características muy diferentes a las del fútbol alemán. Pocos jugadores han exhibido la elegancia y la habilidad prácticamente innata del Kaiser. Él tipificó un sistema nuevo. El líbero era el sistema típico alemán y Beckenbauer fue su mejor icono. Y en todas las listas de mejores futbolistas de la historia hay un nombre que se repite: Pelé, sinónimo de agilidad, técnica, excelencia y goles brillantes. Con 17 años, Pelé se convirtió en el jugador más joven en ganar un campeonato mundial. Pelé tenía una forma física envidiable que le permitía jugar siempre a un nivel altísimo. Pelé era la personificación de los genios de fútbol brasileños. Era único. Hacía maravillas con el balón. Para nuestra generación, Pelé seguía siendo el modelo a seguir y un gran ídolo. Pero la lista de los mejores jugadores del mundo contiene un nombre casi desconocido, el de una estrella de fútbol que marcó más goles que Pelé, Maradona o Beckham, y cuya historia personal es más increíble que cualquier otra historia de este deporte. Hablamos de Arthur Friedenreich, un héroe caído en el olvido. Arthur Friedenreich fue un gran futbolista de la historia de Brasil. Mi padre solía hablarnos de él. Y su historia se remonta a antes de 1935. Sao Paulo, principios del siglo XX. El fútbol era un privilegio solo permitido a blancos de clase alta. Como hijo de mercante alemán que era, a Arthur lo dejaron jugar en un equipo a pesar de ser de raza mixta. Nadie sabía entonces que estaban ante el que sería coronado como rey del fútbol. Arthur empezó a jugar en clubes brasileños con 17 años. Por aquel entonces no se penalizaban las faltas realizadas sobre jugadores negros, y él solía recibir la mayoría de las de sus oponentes. Un día, una falta especialmente dura le recordó un incidente que había sufrido de pequeño. Estaba jugando en la calle y tan concentrado estaba en el juego que casi lo atropella un coche. En el último minuto se libró gracias a un movimiento extraño de su cuerpo. Oscar, el padre de Friedenreich, le permitió jugar al fútbol en el equipo Germania. Aquello cambió la historia del fútbol para siempre. Friedenreich fue el primer gran genio en el campo. Arthur desarrolló una agilidad única y una curiosa habilidad para evitar las patadas de sus oponentes blancos, y asombraba por igual a jugadores y fans. Una de las pocas personas aún vivas que llegaron a ver el juego de Arthur Friedenreich vive en Sao Paulo. El exlocutor de radio Nicolau Tuma tiene 95 años y ha visto jugar a muchos de los grandes: Garrincha, Pelé, Ronaldinho y Arthur Friedenreich.
Estábamos comenzando. Y el fútbol estaba restringido a unas pocas personas, a unos grupos limitados. De la noche a la mañana, Arthur Friedenreich se convirtió en una leyenda brasileña. En la final del Campeonato Sudamericano de 1919, Brasil batió a su mayor oponente, Uruguay, por 1-0. Aquel gol de importancia infinita lo marcó Arthur Friedenreich, dándole a Brasil su primer título internacional. Por primera vez, los periódicos brasileños cubrieron sus portadas con imágenes de un partido de fútbol. Y a partir de aquel día, jugadores y aficionados apodaron a Friedenreich el Tigre. Friedenreich para el fútbol. Por ejemplo, la prensa brasileña solía dedicar más cobertura a las carreras de caballos. Pero con aquel gol mágico, Arthur catapultó el fútbol de una nota al pie hasta los titulares de la prensa nacional. Friedenreich dio popularidad al fútbol. Pero la historia de Arthur Friedenreich era también triste. Él fue el primer jugador negro que formó parte del combinado nacional brasileño. Un jugador que tuvo que luchar mucho para hacerse hueco en un deporte de blancos. Para evitar confrontaciones con aficionados que desconfiaran de sus raíces africanas y provocaran problemas racistas antes de los partidos, Arthur escondía su cabellera rizada bajo una red que se ponía en la cabeza. Su habilidad exquisita allanó el terreno para futuras generaciones de futbolistas negros en Brasil. Friedenreich también se hizo famoso por su habilidad para hacer cambiar la trayectoria del balón cuando disparaba a puerta. Esta técnica está siendo sujeta a pruebas en la Universidad Alemana de Colonia. El jugador alemán Marcel Janssen participa en el estudio. Con ayuda de cámaras de última generación y varios sensores, registran sus movimientos al lanzar un balón a portería, haciendo que éste gire varias veces sobre su propio eje y cambie de dirección durante el curso de su trayectoria. Hoy en día, este toque de balón forma parte del repertorio de todos los grandes futbolistas. El momento estelar de Arthur Friedenreich se produjo cuando el combinado nacional brasileño viajó a Europa por primera vez. Estas son las únicas imágenes en movimiento de Arthur en plena acción. Se grabaron en París durante un partido contra un equipo francés. Los brasileños ganaron 7-2. Nadie en Europa había visto jugar al fútbol a semejante nivel. Y el máximo anotador del partido fue Arthur Friedenreich. Le dio al fútbol una nueva dimensión. Los franceses quedaron completamente boquiabiertos, y solo con un partido. Por eso lo coronaron como rey de los reyes del fútbol mundial. Un famoso científico deportivo, Roland Loy, analiza partidos de fútbol según criterios científicos y elabora tablas históricas de este deporte. Arthur Friedenreich logró la friolera de 1.329 goles. Es decir, atravesó los 3 palos más veces que el grandísimo Pelé o el alemán Gerd Müller. Arthur Friedenreich fue además el primer futbolista en lograr el récord de los 1.000 goles. La carrera de Friedenreich se extendió un total de 26 años. Jugó al más alto nivel hasta cumplir los 43 y divirtió a propios y extraños sin cesar, incluyendo a miembros de la prensa como Nicolau Tuma. Regatea hacia la portería. Hay 1, 2, 3 jugadores detrás de él. No pueden arrebatarle el esférico. 1, 2, 3 jugadores que no pueden detenerlo. Por fin se planta ante la portería, chuta y ¡gol! Así. Su destreza con el balón no le reportó grandes ganancias, pero su equipo le obsequió con esta casa en Sao Paulo como agradecimiento por sus años de juego. Friedenreich falleció en septiembre de 1969 a los 77 años de edad. 3 meses después, Pelé lograba el gol número 1000 de su carrera. Pero ni siquiera él lograría batir el récord alcanzado por su predecesor. Pero en realidad,
La gloria y la popularidad que ha alcanzado con los años se la debemos únicamente a Arthur Friedenreich. Él reinventó el juego. Su nombre sonaba en todas las emisoras de radio e introdujo el gusanillo del fútbol en todas las capas sociales. Gracias a él, la gente se convenció de que cualquier persona normal podía lograr la fama. Arthur Friedenreich fue la primera superestrella de la historia del fútbol y ahora yace en el cementerio de atletas de Sao Paulo, la misma ciudad donde inició su gloriosa carrera. En él encontró Brasil al mejor jugador de todos los tiempos. Pero, ¿sería capaz de mantenerse en la lista si jugase hoy en día? ¿Serían capaces los héroes del ayer de igualar a los profesionales actuales? Vamos a poner a prueba a 3 jugadores del primer equipo del Hamburgo SV. Los jugadores demuestran su habilidad con la pelota y su destreza al chutar con el esférico y las botas que usaron en el último mundial. Pero, ¿qué sucedería si les quitásemos su equipación moderna? Para averiguarlo, estos profesionales se enfundarán botas de más de 60 años y darán unos toques con una pelota de cuero de verdad. Los resultados son sorprendentes. En los tiempos en que la pelota estaba hecha de cuero de verdad y que las botas llevaban placas de acero para una mayor protección, los jugadores necesitaban una técnica increíble para dominar el balón. Se parecen mucho a botas de trabajo. No tienen agarre porque no llevan tacos. Y la verdad es que al rato ya me habían salido ampollas. La diferencia principal es que al principio las pelotas son igual de ligeras, pero cuando llueve, la de cuero verdadero coge mucho peso y es más difícil jugar con ella. Creo que los jugadores de antaño tenían muchísima técnica porque era muy difícil jugar con aquel balón y con aquellas botas. Por eso siento un gran respeto hacia ellos. La equipación puede ser decisiva en el fútbol, como por ejemplo en aquella final del Mundial de 1954, que los alemanes les ganaron por 3-2, inesperadamente, a los húngaros, que eran favoritos. Todo empezó aquí, en la ciudad bávara de Schönfeld. El producto que aquí investigaron y desarrollaron tuvo un impacto inigualable en la historia del fútbol. Karl-Heinz Lang es uno de los empleados más relevantes de Adidas. Participó en todas las decisiones importantes relacionadas con las botas de fútbol y era amigo y consejero del fundador de la empresa, Adi Dassler. Esta fue una de las primeras patentes de Adi Dassler en 1925. Una bota de fútbol que refleja claramente el estilo de las botas inglesas de fútbol. Es decir, una placa de refuerzo en la punta, una cinta en el empeine. Era más una bota de protección que de fútbol propiamente dicha. Llovía con fuerza aquel día de 1954 en la final del Mundial de Berna, Suiza. Para el joven equipo alemán, llegar a la final era ya un hito. Josef Sepp Herberger supervisaba el equipo y a su lado Adi Dassler, el hombre responsable de las botas de su equipo. El propio Dassler era un apasionado del fútbol y un aguerrido atleta que jugaba con frecuencia al hockey sobre hielo. Él fue quien creó la primera bota con tacos en 1925. Pero su gran golpe llegaría en 1936, cuando Jess Owens ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín, calzado con zapatillas de Adi Dassler. Tras la Segunda Guerra Mundial, Dassler registró las 3 franjas como marca propia.
Aquellas franjas habían formado originariamente parte del sistema de refuerzo de las botas, pero acabaron convirtiéndose en el símbolo de una empresa de alcance mundial. El fabricante de zapatillas alemán experimentó con muy diversos materiales. En el año 1949, Adi Dassler creó por primera vez los tacos intercambiables, aunque el sistema no era perfecto. El fútbol es un deporte que requiere mucha carrera, y para toda carrera las zapatillas tienen que ser sobre todo flexibles y además ligeras. Para la Copa del Mundo de 1954, Dassler había desarrollado una bota de fútbol ligera que dio a los jugadores alemanes una ventaja insuperable. La siguiente idea que tuvo fue la de desarrollar la parte del empeine para mejorar el impacto del mismo con el balón, por eso ablandó y allanó esa parte del zapato. Pero lo que marcaría un hito en la fabricación de zapatillas de fútbol, la innovación que marcaría un antes y un después, fueron aquellos tacos intercambiables que dieron a los alemanes mucho más agarre sobre el resbaladizo campo. Los alemanes quisieron jugar con las botas nuevas en cuanto las vieron, y los húngaros también lo habrían hecho si les hubieran dejado. Al menos fue lo que nos dijeron antes y después del partido, cada vez que se acordaban de por lo que habían pasado. Sobre todo el portero, que encajó el 3-2. Conocían la existencia y las ventajas de estas botas, pero estaban obligados a jugar con unas botas de fabricación húngara. Ese fue el problema. Por primera vez, un avance técnico afectaba al resultado de una Copa del Mundo. La sorprendente victoria de los alemanes sobre el legendario equipo húngaro era también una victoria personal para Adi Dassler. Los alemanes ganarían 2 títulos mundiales más con aquellas botas de triple franja. Sin embargo, perderían más adelante una final mundial que aún hoy en día sigue siendo controvertida, contra Inglaterra en 1966. Hay otra historia futbolística, si cabe aún más sorprendente, que une a estas dos naciones. Ocurrió durante la Primera Guerra Mundial en Flandes de 1914. Las competiciones deportivas habían dejado lugar al sangriento negocio de las guerras y ya se había cobrado miles de vidas inocentes. Al año siguiente, ambos bandos se encontraban enfrascados en una guerra infernal. Muchos de los hombres en el frente de batalla eran jóvenes que iban perdiendo vitalidad. Entre ellos, un tirador británico de 19 años, Bert Felsted. Pocos años antes de su muerte, Felsted le contó a un periódico británico una historia increíble. La Nochebuena de 1915, los soldados de ambos bandos firmaron una tregua. Alemanes y británicos salieron de las trincheras, se acercaron y durante unas horas compartieron risas y villancicos. Acallaron las armas y la paz reinó en el frente. Un suceso que titularían como la Tregua de Navidad. Pero no fue lo único sorprendente. Durante media hora se olvidaron de matar y, como amigos, organizaron un partido de fútbol. Bert Felsted fue un testigo más de aquel partido extraordinario durante el cual el sueño de un acuerdo de paz llegó a parecer posible. Pero no era más que un sueño. A la mañana siguiente, Bert Felsted resultó gravemente herido y la guerra continuaría 3 años más. Una vez al año, en la pequeña ciudad inglesa de Ashbourne, acaecen hechos extraños. Las tiendas cierran, los habitantes aseguran puertas y ventanas y la policía incrementa las rondas de vigilancia. La razón para este comportamiento viene de lejos.
Durante los últimos casi 1000 años, los habitantes de este pueblo recrean un espectáculo antiguo que tiene como eje central una pelota. En Europa, el fútbol surgió como competición entre dos pueblos o barrios. Según los registros existentes, participaban hasta 1000 contendientes y lo llamaban Folkball. No había ni reglas ni límites, ni tampoco diferencias entre jugadores y espectadores, y los partidos solían organizarse para arreglar disputas políticas. En Ashbourne, la tradición del Folkball se ha mantenido hasta la actualidad y todos los años celebran un partido durante el martes de carnaval. Los habitantes del pueblo se dividen en dos equipos. Los de arriba, a un lado del río Henmore, y los de abajo, al otro. Hace 1000 años, esta especie de fútbol fue ganando popularidad y se convirtió en una competición tradicional en otros pueblos y ciudades. Los primeros documentos relacionados con el fútbol son, en realidad, actas de juicios en los que se mencionaban numerosos heridos graves e incluso fallecidos. Muchos de los incidentes se debían al hecho de que los participantes solían llevar consigo sus propias armas durante el partido. Un documento de Ucklam registra la primera víctima mortal del fútbol inglés, del año 1280. Henry de Ellington jugaba en uno de los equipos y David Lequen en el otro. Este último no se había quitado el cuchillo que llevaba atado al cinturón. Durante el partido, los dos jugadores chocaron de frente y el cuchillo se clavó en el pecho de Ellington. Teniendo en cuenta lo ocurrido, no es de extrañar que la corona tomara cartas en el asunto. En 1313, el rey Eduardo II prohibió el juego e impuso penas de cárcel para aquellos que osaran saltarse dicha prohibición. La Iglesia también se hizo escuchar al respecto y terminaron relegando el fútbol únicamente para los días festivos y el martes de carnaval. Justo cuando en la ciudad de Ashbourne se celebra el tradicional partido. Al igual que antaño, los habitantes de Ashbourne se dividen en dos equipos y llevan a cabo un partido muy serio, a un ritmo frenético y sin renunciar a la lucha física. Y al igual que en la Edad Media, el partido termina bien adentrada la noche. El fútbol, tal y como lo concebimos hoy en día, ha alcanzado una popularidad sin precedentes en todos los rincones del mundo. Todo el mundo puede jugar al fútbol. Por eso constituye la familia más grande del deporte y se explica esa pasión. Las reglas de fútbol no son excesivamente complicadas, pero es un juego que requiere destreza, reflejos y concentración. No requiere de muchas cosas. Con un balón es suficiente. Puedes jugar en cualquier sitio, en la calle, en un parque. Salíamos a la calle e intentábamos hacer de todo con la pelota. Mejorar el toque, chutar. Sin darte apenas cuenta, era práctica y práctica, pero te lo pasabas bien en la calle. En el fútbol, los más pequeños y humildes pueden vencer al Todopoderoso. El hombre puede cambiar la realidad. Italia también ha desempeñado un papel crucial en la historia del fútbol, pero quizá la cuna del fútbol europeo moderno se encuentre en Florencia.
En la Italia renacentista se jugaron partidos que acabarían convirtiéndose en espectáculos opulentos y coloridos, conocidos como Calcio Fiorentino. Si hay algo seguro es que el fútbol, como lo conocemos, nació en Florencia. Pero a diferencia del fútbol inglés, el calcio estaba reservado a los ricos aristócratas. Los florentinos se tomaban el llamado calcio muy en serio desde el inicio. Para nosotros es tan importante como cualquiera de nuestros monumentos históricos, el Ponte Vecchio o el Campanile. El calcio se jugaba en un estadio lleno de colores chillones donde las familias más pudientes de Florencia demostraban sus mejores habilidades. Los espectadores no podían mezclarse con los jugadores. Los equipos tenían un número fijo de jugadores en el campo cuya posición en el mismo estaba claramente diferenciada. Se situaban formando 4 filas horizontales: delanteros, defensas, mediocentros y destructores. El objetivo consistía en hacer cruzar el balón por la línea de fondo. Para ello, los jugadores llevaban el balón de un lado a otro del campo, golpeándolo con los puños y los pies. Fue en el calcio italiano donde se introdujeron al mundo del fútbol las pancartas y las banderas al viento y los primeros uniformes por equipos. Aquel viejo espectáculo de rudos jugadores a golpe limpio por conseguir su objetivo se sigue jugando en Florencia hoy en día. Pero el acontecimiento más importante en la historia del fútbol, y que posiblemente marca la nación más futbolera de todos los tiempos, se encuentra en este libro. Cuenta la historia de un hombre que a punto estuvo de evitar que se inventara el deporte más famoso del mundo. Inglaterra, 1863. Francis Mott Campbell jugaba con sus compañeros en el Blackheath Football Club. Era juego duro y golpear a los contrarios con el balón estaba muy bien considerado. Mientras tanto, a menos de 100 kilómetros, en la Universidad de Cambridge, los hijos bien de la sociedad inglesa llevaban desde 1840 intentando establecer unas reglas fijas para su propia versión del fútbol. En Cambridge no era solo un deporte tradicional, sino que formaba parte integral de la formación de sus estudiantes. A la cabeza del grupo se encontraba Charles Malden, alumno del Trinity College. En Inglaterra el fútbol empezaba a jugarse en todas las grandes escuelas públicas de la época victoriana: Eton, Harrow, Winchester, y en cada una había unas reglas distintas. Algunos podían coger el balón, otros no. Algunos podían correr con el balón, otros no. Cuando aquellos estudiantes dejaban su colegio habitual y llegaban a Cambridge, a la universidad, querían jugar entre ellos. Por eso necesitaban establecer una normativa común que les permitiera entenderse sin problemas. El minutario oficial de fútbol de aquellos años establecía que se permitía pegarle a los contrarios en la espinilla, hacerles la zancadilla o incluso derribarlos contra el suelo. Había 2 facciones muy dispares. Por un lado, los que querían poder coger la pelota con las manos, además de darle patadas. Los aficionados al rugby. Por otro, estaban los más aristócratas, aquellos que decían, ¿tocar la pelota con las manos? No, gracias. En las universidades de Oxford y Cambridge, las patadas o bloqueos al contrario no estaban bien vistos. Y también desaprobaban que se cogiera la pelota con la mano. Los jugadores preferían limitar el juego a los pies.
El minutario contiene un informe sobre la reunión que tuvo lugar entre los dos grupos el 1 de diciembre de 1863. Entre los asistentes estaba Francis Mott Campbell, ya tesorero de la recién fundada Asociación del Fútbol de Inglaterra. El mencionado acontecimiento histórico tuvo lugar en la taberna de Freemason, en la calle Great Queen Street de Londres. Durante 6 semanas, los dos grupos habían intentado diseñar un conjunto de reglas en común. El escándalo que prosiguió aquella reunión alteraría la evolución del fútbol para siempre. Un giro inesperado de los acontecimientos hizo que la votación final terminara del lado de Cambridge por 14 a 13 votos, con lo que esta universidad inglesa se hacía con el permiso de implementar los cambios de su elección a las reglas del juego. De ese modo, y a partir de aquel momento, al fútbol solo se podría jugar con los pies, y quedaba prohibido coger la pelota con la mano o golpear y tirar a sus oponentes. Campbell acusó a los aristócratas allí reunidos de traicionar aquel maravilloso juego. Pero la decisión estaba tomada, y nacía así lo que hoy conocemos como fútbol. Las reglas que añadieron los miembros de Cambridge se incluyeron aquella misma noche al minutario. Y así surgió un juego un tanto ridículo. Aquí tenéis una pelota. Ahora jugad con ella sin usar las manos. No hay ningún otro juego o deporte de balón que te prohíba usar la parte más obvia de tu cuerpo. Pero aquellos aristócratas, que por entonces gobernaban el imperio más grande del planeta, preferían hacer las cosas difíciles. Francis Mott Campbell se marchó de la reunión en señal de protesta. Años más tarde se fundó la Rugby Football Union, un deporte mucho más acorde con las reglas que él quería para el juego. China, Inglaterra, Brasil, Alemania o Italia fueron solo algunos de los países que desempeñaron un papel crucial en el desarrollo del fútbol tal y como lo conocemos hoy en día. Ningún otro deporte se ha vuelto tan popular y tan cercano a sus aficionados. Independientemente de los resultados de cualquier campeonato del mundo, la gente de todo el mundo seguirá teniendo una opinión personal y subjetiva de quiénes son los mejores jugadores y cuál el mejor combinado nacional.